Pues nada, pues primero que todo, muchas gracias a los que se han conectado. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus espacios y conversar sobre este tema. Mi nombre es Carlos Lemoine, trabajo en el Centro Nacional de Consultoría en Colombia. Desde hace varios años venimos estudiando los fenómenos de cómo las personas y cómo las empresas se relacionan con la tecnología y cómo esta relación produce cambios significativos tanto en las empresas como en la vida de las personas. Sin más, los dejo con Camilo, que es acá el maestro, el que sabe. No, 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 no. Pero bueno, un gusto. Soy Camilo Duque. Pues yo trabajo actualmente en IOTA, soy Senior Data Analyst Automation. Eh, Más o menos puedo decirles que mi experiencia ha estado en los últimos 12 años en temas de transformación digital y también como la adopción de tecnologías en compañías emergentes, tanto en compañías del sector corporativo tradicional. Ah, Ha sido un camino interesante en el cual pues hemos visto cómo la tecnología ha evolucionado exponencialmente y pues bueno, he sido parte de este proceso en diferentes experiencias y pues nada, súper encantado de estar aquí con Carlos y pues todo el equipo. Entonces, pues no sé si comenzamos con un tema que parece como sencillo, se me ocurre, y es como, ¿por qué tiene sentido eh, meterse en semejante travesía y semejante maratón que significa hacer un proceso de transformación digital? En ese sentido, pues yo que veo, una primera cosa clara es que de alguna manera lo digital cada vez gana más relevancia y lo que es también evidente y que está, digamos, y de lo cual hemos recogido evidencia es el hecho de que la pandemia, digamos, alteró significativamente las capacidades digitales de la demanda. Entonces, eso ya es una primera reflexión que me parece importante. La otra es en qué medida las empresas pueden aprovechar esas capacidades digitales nuevas de la demanda, es decir, de sus consumidores, de sus clientes, del público, de los ciudadanos, para el caso de los gobiernos. Sí, esa es una primera reflexión. La otra que me parece importante es que para el 2028, por cada migrante digital, es decir, por cada persona no digital, sí, va a haber un nativo digital, es decir, esas personas que nacieron ya cuando estaban todos estos aparatos digitales que son absolutamente intuitivos, o sea, los niños que cogen el teléfono, todo eso, ¿sí? Es decir, va a haber uno y uno para 2028. Dentro del grupo de personas activamente, económicamente activas, esa proporción es un nativo digital, dos migrantes digitales. Eso hace que en muy poco tiempo las capacidades digitales y sobre todo la capacidad de elegir cómo quiero yo relacionarme con mi banco, con mi gobierno, con mis proveedores, que todo eso va a depender y va a estar muy centrada en esas capacidades digitales que tenga el gobierno, las empresas, las instituciones financieras. Entonces, en ese sentido, si yo quiero hacer parte y tener relaciones con esos nuevos consumidores, definitivamente tengo que desarrollar capacidades digitales en mi empresa. No sé tú qué quieras agregar. De acuerdo, así es. Yo creo que un catalizador importante en términos de supervivencia digital fue la pandemia. Gracias a ella, muchas empresas que seguían como en las sombras tuvieron que sobrevivir y elegir. O me vuelvo digital y hago delivery, bien sea pues, por medio de aplicación o otras aplicaciones terceras, o simplemente me quedo acá esperando a que pasen 2 años
ver si sobrevivo con lo poco que tengo y lo poco que puedo hacer B2B. Pero sin duda la pandemia impulsó y le dio ese empujón a aquellas empresas que por un lado tenían miedo o por otro lado simplemente se habían hecho las de oídos sordos en temas digitales. Entonces, el tema de transformación digital, como bien dices, tiene inmigrantes y pues tiene early adopters o gente que nace allí. Eh, pero claro, la pandemia es una muestra de que en cualquier momento puede llegar una circunstancia que puede, como humanidad, obligarnos a comunicarnos de manera inmediata, a digitalizar procesos de manera inmediata y de esa manera poder garantizar una supervivencia económica tanto de nuestra compañía como de nuestra sociedad en sí. Entonces, yo también lo veo como por ese lado. Sí, nosotros tenemos un estudio que venimos haciendo desde hace varios años y además tuvimos casi que como la fortuna en términos de investigadores, es decir, como una coincidencia, y es que nosotros estábamos presentando los resultados de este estudio en febrero de 2020, es decir, casi que antecitos de iniciar la pandemia, ¿no es cierto? Y de iniciar sobre todo las cuarentenas, que es en últimas lo que altera un poco y somete o nos obliga a comenzar a relacionarnos de manera digital con la educación, con el trabajo, bueno, en fin, con una cantidad de cosas que surgieron durante esa época. Y además hicimos una medición en noviembre de 2020. Y dentro de ese estudio nosotros tenemos una cosa que llamamos la frontera digital. Es decir, tratamos de establecer de qué tamaño es Internet en la vida de las personas. ¿No es cierto? Eso, lo que nosotros encontramos, es decir, cómo se alteró el tamaño. Ahora, una cosa importante, ¿cómo hacemos esto? Pues básicamente lo que hacemos es analizar 21 diferentes actividades, ¿sí? Desde enviar correo hasta pues cosas que se dieron durante la pandemia, videoconsulta y ese tipo de cosas. Entonces son 21 actividades que nosotros medimos y preguntamos si estas actividades las están haciendo de manera analógica o tradicional, si las están haciendo algunas veces tradicional y algunas veces digital, o si ya se están haciendo de manera exclusiva digital, ¿no? Entonces lo que sucedió en esos 10 meses es que de alguna manera el mundo tradicional perdió un 10%, es decir, la cerca de lo digital creció y redujo todo lo que ocurría de manera tradicional en ese periodo. Pero lo que más creció fundamentalmente fue esas personas que están en el puente, es decir, esas que hacían a veces analógicamente, a veces digitalmente, que es un poco lo que estamos viviendo. Es decir, en este momento la gente está comenzando a escoger cómo quiere, de alguna manera, a veces uno quiere ir a la oficina porque se quiere encontrar con los amigos o tiene una reunión o simplemente por cambiar, o a veces precisamente está lloviendo, entonces prefiero yo tener todas mis reuniones desde la casa, ¿sí? O quiero hacer mercado o prefiero más bien pedir el mercado, en fin, una cantidad de cosas. Entonces yo quiero elegir, ¿no? Entonces esas personas son las que más crecieron un 8%, mientras que las que solamente exclusivamente hacían esas actividades de manera digital, lo hicieron, creció un 2%, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la omnicanalidad, ¿sí? Es un, un propósito de la empresa. La empresa tiene que desarrollar habilidades y una calidad del servicio, tanto de manera presencial como de manera digital. Y eso es un reto grande para las empresas, porque tienen que ser buenas en ambos espacios.
Y adicionalmente hay una cosa que es evidente y es que la presencia de la tecnología eleva la expectativa del servicio, tanto presencial como digital. Entonces, ¿eso qué hace? Que la competencia entre las empresas sea mucho más fuerte. ¿Sí? Es decir, una competencia Mercado Libre, El Éxito o Falabella. Yo me estoy comparando contra muy buenos jugadores en términos digitales, o sea, Mercado Libre o Amazon o Alibaba son empresas que han desarrollado capacidades de su negocio o sea, son muy buenos en eso. Y ahí están entrando un Falabella, está un Éxito, un Carulla, bueno, infinidad al costo, infinidad que tienen que estar a la altura. Y eso significa unas transformaciones enormes en términos de tecnología, pero sobre todo en términos culturales y de habilidades. De acuerdo, y es ahí cuando muchas empresas, de nuevo con la pandemia, se vieron obligadas pues como tal, adoptar estrategias de marketplaces que les permitieran tener una exposición rápida digital en términos de sus productos y por otro lado, pues también propulsar su infraestructura tecnológica y sus procesos internos para adaptarse a un cliente digital. Entonces, bajo ese orden de ideas, listo, la pandemia termina y volvemos de nuevo a un escenario en el cual tenemos clientes digitales, clientes tradicionales y viene el tema de omnicanalidad que tú hablas, ¿no? ¿Cómo readapto mis procesos de manera rápida y ágil para poder cubrir los frentes que pues mis clientes o de alguna manera la gente con la que yo interactúo como negocio pues tiene esa cobertura y esa calidad de servicio que se espera hoy en día. Un tema interesante de la pandemia es que, por ejemplo, muchas personas que no estaban vinculadas con una videollamada, por ejemplo, abuelitos o personas de edad, de tercera edad, pues de alguna manera también se vieron obligadas a adoptar esas tecnologías para comunicarse, para hacer un pedido. Entonces, claro, sin duda la sociedad tuvo un gran empujón con la pandemia y por otro lado, yo creo que pues bueno, eso es clave en las compañías hoy en día, en poder adaptarnos de manera ágil y rápida a cambios digitales que pues hoy en día, más allá de ser una tendencia, es la ley de la supervivencia. Es un tema de adaptación evolutiva de los negocios. Como por decirlo así, la ley es más fuerte y en ese sentido pues se competir en diferentes frentes digitales. Sí, eso que tú dices es muy cierto y me parece acá como importante como comenzar a entrar ya en el tema de qué significa la transformación digital o cómo comienza a ocurrir la transformación en la empresa, porque pues primero, como todas las cosas de moda, comienzan a deformarse, ¿no? Y comienzan a perder significado y como que todo el mundo, como todas las cosas de moda, todo el mundo quiere ponérselas, ¿no? Y no a todo el mundo le quedan bien, y la verdad es que la transformación digital, si uno no sabe cómo ponérsela, sí incomoda, ¿sí? Sí, esto sí no es como algunas cosas de moda, ¿no? La transformación digital, si uno no entiende el proceso, si no está presente a cuáles son los pasos, a que hay un 1, 2, 3, de alguna manera en un proceso que significa cambios significativos culturales dentro de la empresa. Y sobre todo lo que yo he observado es que sobre todo significa incrementar de manera significativa la intensidad de conocimiento que la empresa tiene para realizar las cosas que hace. ¿Sí? Es decir, tiene que aprender una cantidad de cosas. ¿Sí? Entonces, si uno no está presente a eso, va a incomodar mucho. Y no solo eso, creo que lo más delicado de este proceso es que seguramente no va a percibir ningún beneficio a pesar de haber hecho una gran cantidad de inversión económica en tecnología.
Entonces es muy importante estar presente a qué significa y cuál es como el 1, 2, 3, o sea, de un proceso de transformación digital. Yo me imagino que tú tienes experiencia y has trabajado ahí de cerca y nos puedes contar algo. Claro, no, sin duda. El proceso de transformación digital en las compañías que no son digitales es difícil. O sea, es difícil en términos tanto de cultura como de adaptación de procesos que pues naturalmente se venían haciendo de manera tradicional. Entonces, como tú bien dices, todo esto es una curva de aprendizaje que se desarrolla de manera natural. Debe comenzar desde los procesos más básicos y el entendimiento más básico de cómo es un proceso, cuál es la ventaja competitiva del negocio y a partir de ahí comenzar a hacer ligeros ajustes y ligeras adaptaciones o integraciones de procesos digitales o tareas digitales que le permitan a la compañía llegar a un punto de sistematización de información, por un lado, y de automatización de procesos que sea eficiente. Eso está muy conectado con esta rama de Business Intelligence y es ahí cuando muchas compañías, ya teniendo los datos, pueden comenzar a tener un mayor entendimiento de su negocio, de sus procesos y a partir de ahí tomar decisiones rápidas y claves. Entonces, es un proceso que puede tomar más posibilidad de adaptación de integrar un ERP, en el cual, pues, obviamente, también cambiar el mindset de los colaboradores toma tiempo. Es una labor que requiere múltiples estrategias, tanto de adaptación como de personalización de interfaces que permitan, de alguna manera interactiva, poder garantizar que estos procesos de transformación digital sean efectivos. Y claro, durante esta experiencia aprendimos de errores, fue complicado, tuvimos que hacerlo lo más amigable posible para los usuarios, y partíamos como de la idea de que si una persona puede ingresar a Facebook, tener un login, simplemente loguearse e interactuar con aplicaciones básicas de redes sociales, digamos que tiene las habilidades necesarias para interactuar con sistemas informáticos de este nivel como lo es un ERP. Obvio, claro, en ese proceso de adaptación hay una curva de aprendizaje de cómo utilizar estas aplicaciones, pero sin duda la mentalidad de colaborador es clave, de estar abierto al cambio. Y naturalmente nosotros somos como muy de estar en zona de confort y de estar tranquilos en cómo hacemos el proceso y cómo lo hemos hecho toda la vida. Entonces, es una labor que lleva tiempo en madurarse. Entonces, eso es lo que yo más o menos podría contarte desde mi experiencia en términos de cómo una empresa tradicional se mueve a un tema digital, digamos, en condiciones normales, ¿no? Si lo ponemos en pandemia, aquí es supervivencia y yo creo que, claro, los procesos se agilizan y la empresa aprende a las malas, literalmente a la fuerza, a cómo entrar a un entorno digital si quiere sobrevivir. Entonces, más o menos así fue como se dieron las cosas. Sí, yo ahí tengo pues tengo que traer algunas cifras pues que ilustran un poco lo que tú acabas de decir. En pandemia, a pesar de que todas las empresas vivieron transformaciones significativas, fueron aprendizajes de manera bruscos y que no estuvieron acompañados de suficiente capacitación, lo cual quiere decir que en alguna medida son frágiles esos procesos, ¿no? O sea, esos procesos requieren de aprendizaje, sobre todo para aprovechar significativamente la tecnología, ¿sí? Eh, y yo quiero traer acá como dos cifras importantes con respecto a esa zanahoria, ¿cuál es la zanahoria que tiene sentido meterse en un proceso de transformación digital? Entonces tengo dos datos que pueden ser muy valiosos
para el auditorio. Uno es, nosotros hicimos un estudio para entender qué es lo que hace que una empresa acelere su productividad, ¿no es cierto? Que incremente su productividad, ¿no? Y nosotros encontramos que, por ejemplo, la transformación digital solo tiene impacto cuando esta se hace de manera profunda. Es decir, hacer un poquito de transformación digital no tiene mayor impacto y eso de alguna manera genera como un ciclo en el sentido de que después de una inversión en tecnología alta, ¿sí? Pues yo no percibo un gran impacto en mi productividad, entonces de alguna manera como que digo, bueno, esto no funciona tanto. Pero lo que pasa es que ese proceso de transformación debe ser profundo, debe ser intenso, de tal manera que el incremento en productividad sea alto, ¿sí? Y en ese sentido, pues de alguna manera tiene que estar integrada toda la empresa, es decir, el back office, el middle office y el front office, ¿sí? A veces las empresas creen que con el front ya quedaron. O a veces que, es decir, el front es la atención al cliente, o sea, mi relación con mis, ya sea B2B o B2C, pero en el middle, pues ahí ha estado presente la tecnología, pero acá lo importante es que dialogue las tres áreas de la empresa, es decir, que eso, es decir, es reducir la fricción en los procesos. Y eso comienza a producir grandes impactos en tecnología y nosotros hemos calculado que hay un incremento del 17,2% cuando yo hago un proceso de transformación digital profundo en la empresa, ¿sí? Cuando yo solamente, digamos que hago un poquito, pues ese impacto es muy bajo, ¿sí? Entonces, claro, decido irme por otras y no termino el camino, ¿sí? Esa es una primera cosa. Ahora, cuando llegamos a ese mundo en donde los datos comienzan a ser vitales para la empresa, lo que nosotros hemos encontrado, y esto es producto de un estudio que se hizo en 5 países, que Vía Ciencia hizo en 5 países, en España, en Colombia, Bolivia, Perú y Chile, encontramos que las empresas que llegan a ese estado de data driven, ¿no es cierto? Es decir, que los datos se vuelven muy importantes para mí, para tomar decisiones, para automatizar procesos y todas esas cosas. Esas empresas, el 53% de esas empresas que llegan ahí crecen a 2 dígitos. Es decir, crecen aceleradamente. ¿Sí? Este es De un estudio acuerdo. que se hizo en 5 países. ¿Sí? Un 43% crece entre un 5 y un 10%. Están en ese rango. ¿Sí? Y tan solo un 2%, ¿sí? Están creciendo a 2-3%, crecen por debajo del 5%. ¿Sí? Es decir, casi que si yo hago el esfuerzo de llegar a ese data driven, casi que estoy condenado a crecer, ya sea de manera moderada o de manera acelerada. Y eso es una gran zanahoria para una empresa y meterse en este gran proceso y en digamos, en esa maratón de cambio y de transformación y alcanzar esos crecimientos. De acuerdo, de acuerdo. Y estos temas de ser data driven es que son claves. Simplemente poder tener conectados diferentes actores de negocio, diferentes unidades de negocio en una pantalla que te pueda mostrar diferentes KPIs, te permite tomar decisiones súper claves y poder hacer unos ajustes y poder de pronto tomar decisiones rápidas y asertivas en términos tanto de mercado como internos. Ah, claramente, en este tipo de conceptos de data driven, el cliente es clave. Y para ello, pues la medición de KPIs asimismo se convierte en un factor relevante que le permite a una compañía poder decir qué tipo de segmento de clientes son los que debo trabajar, son los que debo mantener
o aquellos otros que están como rezagados en un proceso de vinculación con mi negocio y mis productos. No sé, Natalia, de pronto, ¿cómo estás? Un gusto. No sé qué, desde tu punto de vista, ¿cómo es este tipo de experiencias de compañías data-driven, clientes? Sí, buenos días. Veníamos conversando, digamos, y lo hemos conversado en otras ocasiones entre los tres, pero me parece muy interesante lo que estamos hablando en este instante de incluir al cliente, pensando como en ese espacio de proveer una transformación que sea permanente. Em, Me devuelvo un par de puntos, Carlos, que estabas hablando en cuanto a la relación de cliente empresa y empleados para poder entender que estemos verdaderamente manejando los datos que son y no llevarnos por la tendencia también. Cómo los KPIs evolucionan en esa relación. Cami, devolviéndome al punto, a tu punto de qué opinión tengo y los dejo a ustedes que lo conversen un poco más largo, pero pues lo veíamos digamos, en la transformación inicial pre-pandemia de entrar a tener contenidos que verdaderamente, más allá de informar o tener una interacción base, pudieran informar una compra o impulsar una compra, ¿verdad? Digamos que en una tarea tan sencilla como crear un landing page la primera vez que se hace versus la quinta, sexta, séptima vez que se hace, pues ya cambia un poco la conversación. Em, pero cómo esos KPIs que digamos, se miden en un principio evolucionan también, y cómo maneja uno esa evolución para no perder el enfoque digamos, otras ramas de tendencias que pueden entrar e inclusive con de pronto tener demasiada data y no saber qué se está mirando. Y ahí les cedo la palabra a ustedes. De acuerdo. Y hay otro factor clave y es que el tema de transformación digital tiene que estar muy vinculado a la estrategia de la compañía. Y es que, claro, se convierte en un actor importante cuando vamos a eso y es, tenemos la información, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo mi estrategia puede soportar esta gran cantidad de información y poderla procesar y convertirla en elementos claves que me permitan tomar decisiones? Porque muchas veces también está el otro escenario de la compañía que hace una transformación digital sin una estrategia clara de su negocio, sin un factor diferencial de qué es lo que los hace fuertes frente a la competencia. Y a partir de ahí, obviamente, se dificulta un poco más el proceso de adopción de futuros pasos digitales en transformación digital y también, obviamente, en desarrollar una madurez digital que le permita ser competitivo frente a otros actores y poder ser parte de ese porcentaje de compañías que crecen exponencialmente una vez son data driven. No sé, Carlos, ¿cuál sería tu punto de vista allí? Pues, ahí yo un poquito cogiendo la pregunta de Natalia con respecto a la cantidad de información, ¿no? Lo que nosotros hemos encontrado es precisamente ese proceso de transformación digital comienza con el registro, es decir, con la huella, ¿no? Es un paso fundamental en donde no hay mayor impacto en la productividad, sino que la empresa simplemente comienza a convertir algunos procesos y esos procesos hacerlos con tecnología. Entonces ahí comienza el registro y por eso un CRM pues implica comenzar a registrar los contactos, todas esas cosas, pero hay una labor que le implica a las personas, digamos, ser muy juiciosas con ese proceso de registro, ¿no es cierto? Porque esa es en últimas la data, esa es la entrada de la data. Luego viene un proceso que nosotros llamamos de relacionamiento, en donde ocurren dos cosas fundamentales, ¿no? Uno es, comienza a aprender la empresa a trabajar internamente de manera colaborativa, ¿no es cierto? Y además comienza a establecer relaciones con su entorno eh, eh, a través de canales digitales, es decir, con el mundo financiero,
con sus proveedores, con sus empleados y por supuesto con sus clientes. ¿Sí? Entonces pero ahí sucede una cosa y es que precisamente la data, ese registro comienza a estar también presente en diferentes áreas de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa comienza a aprender, toda la empresa comienza a aprender mucho de sus clientes. Es decir, la gran evolución, el gran cambio que comienza a suceder es que la empresa comienza a estar centrada en el cliente. Y ahí es donde comienza a producirse ese filtro o ese foco en el cliente, y eso nos va a permitir precisamente evaluar cuál es la información que es pertinente y que nos puede ayudar, que puede contribuir a generar innovación, que puede contribuir a transformar el negocio, a encontrar nuevas oportunidades que no estábamos viendo y que están precisamente apareciendo en nuestros clientes. ¿Sí? Entonces, esa evolución y esa relación con los datos y estar comenzando a analizarlos y a entenderlos, y toda la empresa sobre todo, ¿sí? Pues obviamente comienza a permitirle tener un criterio de saber cuál es esa información y de alguna manera cuál información de alguna manera es basura, ¿no? Que es parte de o sea, la gente que trabaja con datos sabe que ese es el gran trabajo que hay, que es limpiar los datos. Ahí se va el 80% de los esfuerzos. Pero ese conocimiento de mi cliente, ese conocimiento de los datos es el que me va a permitir determinar qué es basura y me va a permitir colocar esos filtros, ¿no? Es decir, es mi colador, ¿no? Y sabemos cuáles son las pepas y dónde está el jugo. De acuerdo, Mira, así es. Ajá, adelante, Nata. perdón, dices una cosa que me parece que es bastante valiosa y o sea, es un tema de tiempo, pero además es es un tema de depurar, no solo datos, sino depurar en términos de comportamiento, ¿verdad? Em, Hemos estado hablando del proceso, de cómo se pasa por el proceso y de casos específicos, pero ¿qué tiene que pasar en el diario de la cultura organizacional para que estemos como en modo depurar y entendamos eso, no solo en los hitos del año que puede tener la empresa, sino en lo que estamos haciendo a diario? Yo creo que ahí lo clave es, de nuevo, conectar la estrategia con los objetivos que tiene la compañía y su visión en términos de transformación digital o en el mundo digital. Entender el cliente es clave, porque pues es el que prácticamente es el que genera los ingresos de la compañía. Y tener ese registro, ese primer registro nos permite de alguna manera comenzar a segmentar esas necesidades del cliente y a partir de ahí obtener un entendimiento que nos permita ofrecerle mayor valor tanto a nuestros productos como a nuestros clientes al final. Es por eso que, por ejemplo, casos como los de la industria de la moda, Zara y todos estos grupos europeos tienen un mindset muy centrado al cliente, en el cual pues pueden, uno a partir del registro, entender qué tipo de tendencias son las que mueven cierto segmento de clientes y qué otras tendencias de pronto más tradicionales están enfocadas a otro segmento de clientes. ¿Qué cliente es el que más me visita los fines de semana o en el mes? ¿Y qué tipo de productos o promociones puedo comenzar a enviarle a estos clientes que compran, por ejemplo, una línea especial de producto o de prendas de vestir? Otro ejemplo también de pronto un poco más coloquial puede ser Rappi. Rappi tuvo un crecimiento exponencial en términos de entender al cliente y poder a partir de ahí identificar necesidades que por medio de su aplicación se estaban haciendo más que todo evidentes. Es por eso que llega el tema de Rappi Turbo. Y la gente necesita en 10 minutos obtener un producto que le permita, qué sé yo, completar una cena o simplemente solucionar un problema rápido, sin necesidad de ir a la tienda, porque se vuelve una necesidad y sale más demorado que tú vayas a la tienda que el Rappi en 10 minutos te traiga un producto que tú necesitabas para un fin específico. Entonces, el entendimiento del cliente es clave. Y yo creo que es un potencializador
de crecimiento exponencial que pueden tener las empresas en términos digitales. Sí, yo tal vez ahí puedo agregar como grandes cambios que suceden como en tres, digamos, en tres capas, ¿no? Uno es el cambio que sucede en la gestión, otro un cambio grande que sucede en la tecnología y otro un cambio grande que sucede en el conocimiento, ¿no? Y el primero, el de la gestión, digamos, es como tal vez el que más sea, el que más, y es que evidentemente la alta dirección antes estaba acostumbrada a tomar decisiones basadas en su experiencia, en su olfato, ¿no? En su, sí, sí, y luego pasa, la alta dirección de hoy toma decisiones basadas en evidencias, ¿sí? Basadas en sus datos. Por eso es tan importante el registro, porque si yo soy juicioso con el registro, confío en mis datos y estoy tranquilo tomando decisiones con ese instrumento de navegación. ¿Sí? Si no, pues obviamente no confío en mis datos porque mi registro no es suficientemente riguroso y entonces sigo tomando decisiones basadas en mi experiencia. Evidentemente la experiencia es útil, pero unido a los datos es absolutamente poderosa mi decisión. ¿Por qué? Porque está atada a las necesidades de mi cliente, a las oportunidades que mis clientes me brindan. ¿Sí? Esa es una primera cosa. La otra cosa es que la tecnología era una cosa que estábamos acostumbrados al hardware y al software, ¿no? Y entonces uno compraba hartos y ahora no, todo eso es, de alguna manera está como en el aire porque está el cloud y el software es un software que está en la nube y que se está moviendo todo el tiempo y eso pues es otra manera de pensar las cosas. Un Rappi no existiría si no hay nube. Es imposible. Un DaviPlata no existiría si no hay nube. O sea, ese tipo de cosas es porque, y eso es una transformación. Además, los datos y todas esas cosas están en otro lado, ya no están en mi, en las oficinas, en el edificio, ahí no. Hay una cadena y sobre todo hay una cantidad de tecnología que ayuda a procesar una cantidad de datos y unos volúmenes de datos a los cuales no estábamos acostumbrados a manejar. Y sobre todo en el tiempo que estaban ocurriendo esos datos. Y el otro que a mí me parece el más importante es la capacitación. Antes uno era capacitar, lo mandaban a uno un curso y ya, ¿no? Y entonces uno regresaba y traía ese conocimiento. Hoy en día una empresa es una comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay nuevas, me encontré a un amigo que es ingeniero de sistemas y me dijo una frase que me pareció súper bonita y me parece valioso traerla acá. Y él dice, lo que me gusta de mi profesión es que con una cosita que aparece, volvemos a cero. Estaba hablando del chat GPT y entonces todo lo que sabíamos y nos tocó otra vez comenzar. Vamos a aprender qué es esta cosa. ¿Sí? Entonces es una comunidad de aprendizaje y toda la empresa comienza en ese del upgrade y En fin, creo que hay una pregunta. Sí, te iba a decir, digamos que lo que pasa es que el ChatGPT nos abre esto todavía más, pero hay una pregunta sobre la importancia de las redes sociales y el marketing en ellas para la evolución de una compañía data driven. Y leémoslo todo junto porque el tema de ChatGPT y la evolución de comunicación me parece que también es muy importante. De acuerdo. Eh, pero digamos que partiendo de la pregunta de las redes sociales, las mismas redes sociales han cambiado desde esa versión original de cómo conversábamos con la gente, ¿no? En el instante que te queda, o sea, desde poder comentar hasta quitar comentarios, como se puede, y quitar, digamos, el like y las mediciones públicas, hasta poder hacer una compra en redes, digamos, toda esa parte también ha evolucionado y cambiado muchísimo. Em, y le voy a sumar el pedacito de ChatGPT. ¿Qué pasa ahora con esa evolución de las redes?
Bueno, yo creo que el tema de la evolución de las redes, como bien dices, ha tenido un crecimiento también muy exponencial. Por ejemplo, yo recuerdo cuando salió Messenger de Outlook. La conversación fue súper interesante, eso permitió que otras compañías como Terra u otras comenzaran a tener esos tipos de foros tipo chat en vivo en el cual la gente interactuaba, opinaba, llega Twitter, llega Instagram y a partir de ahí Facebook se vuelve también un propulsor de este tipo de comunicación, porque con un smartphone puedo simplemente estar al alcance de un mensaje rápido, simplemente respondiendo preguntas o opinando acerca de productos. Y es ahí cuando viene otra gran tendencia y es el análisis de sentimientos. Entonces, el análisis de sentimientos en este tipo de redes sociales nos permite identificar qué tipo de cosas hacen felices a nuestros clientes o qué tipo de cosas les han molestado y cómo a partir de ello podemos optimizar nuestros productos y tener un nivel de entendimiento adicional de nuestros clientes. Ahora, claro, llega ChatGPT a mover el piso de mucha gente, a escandalizarnos porque algunos temen de que de pronto sus trabajos se pierdan, pero otros simplemente muy abiertos a la tecnología lo ven como un potencializador de sus capacidades. Porque claro, ChatGPT no es nada más que una herramienta, un copiloto en términos de nuestros procesos. Y claro, aprender a utilizarlo igual. Tiene una curva de aprendizaje que se tiene que desarrollar, pero como hemos visto en los últimos 10 20 años, es un tema evolutivo y es un tema que finalmente termina en una adopción. Pero sin duda se convierte en una herramienta clave para potencializar la productividad de una compañía y de nuestros procesos, porque al final nosotros mismos somos los jueces en términos de qué tipo de outputs nos entrega ChatGPT y cómo podemos utilizarlos en nuestro día a día para potencializar nuestra productividad. Entonces, yo lo veo como por ese lado. Yo, la primera cosa que yo tengo que decir de las redes sociales es que por más de que uno pueda tener, digamos que pueden ser malas o buenas, por encima de cualquier cosa, son el campo de entrenamiento de todo el mundo en habilidades digitales. ¿Sí? Es decir, el WhatsApp en Colombia casi que refleja el número de usuarios o el porcentaje de usuarios que hay. ¿Sí? Es decir, y en Facebook son casi que muy similares. ¿Sí? Y bueno, entonces, esa es una primera reflexión. Ahí normalmente la gente desarrolla en buena parte de sus habilidades digitales. ¿Sí? Y esa es la razón también que ha puesto en aprietos a muchas empresas, ¿no? Porque claro, una empresa como una aerolínea o como un banco, pues tenía unos procesos de PQR y tenía unos espacios de atención al cliente y entonces, ven, tienes un problema, ven, te atiendo por acá y no vas a hacer escándalo. No, eso se perdió con las redes sociales. Un banco, una aerolínea, un almacén, tiene que atender el ruido que hay en redes sociales inmediatamente. Y eso es una transformación en la relación con el cliente. ¿Sí? WhatsApp es tan importante que hoy en día, ¿qué empresa no tiene un WhatsApp Business para atender rápidamente las necesidades de los clientes? ¿Sí? Entonces, las redes sociales son fundamentales, ¿sí? Por estas dos razones. Y eso explica por qué también muchas de las cosas de relaciones con las empresas, en últimas, no pueden quedarse esperando a que la gente desarrolle esas habilidades para llegar allá, ¿no? Entonces, el ejemplo, pues, que el de David Plata, pues, obviamente, pues, se baja al WhatsApp, se baja al Facebook, entonces me puedes hacer transferencias, aparece el WhatsApp Pay, en fin, son tan importantes y no las puede uno desconocer. Lo que pasa es que se requiere habilidad para manejarlas.
Se requiere habilidades conversacionales, habilidades de contenido, se requiere empatía y eso pues obviamente implica unos grandes retos para las empresas, ¿sí? Pero son fundamentales y todo lo que sucede ahí y hay pues obviamente hay historias de grandes éxitos y hay historias de grandes fracasos y hay mucha experimentación, pero son fundamentales y hay que desarrollar esa maestría en el manejo de las redes sociales. Me devuelvo a tu punto inicial, Carlos, y es que la presencia de la tecnología también vuelve más exigente al consumidor. O sea, tener abierto ese espacio del WhatsApp para poder hablar con hablar con una empresa directamente también viene con la exigencia de, ok, ¿qué tanto están respondiendo y con qué frecuencia y qué tan eficientemente? Que vuelve y entrelaza con lo que está diciendo Camilo. Yo personalmente lo veo de esa manera también. ChatGPT es una herramienta que te permite de pronto tener esas respuestas creadas y un poquito más evolucionadas de manera más rápida, pero quien las selecciona y qué pasa con esos contenidos hasta que se da una interacción humana, pues es una interacción humana, ¿no? Em, digamos que sobre ese punto, y sé que estamos ya finalizando sobre la hora, quería preguntarles cuáles son los canales más efectivos para ustedes para llegar a distintos segmentos de clientes o cómo se evalúa, porque no hay una respuesta de oro para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se evalúa cuál es el canal más efectivo para llegar a un cliente o para entender un segmento? Yo creo que principalmente, o sea, claro, devolviéndome a lo que decía Carlos sobre los procesos de PQRs, hoy en día las empresas literalmente están expuestas de una manera transparente a sus clientes y asimismo sus servicios, cómo impactan a los demás. Es ahí cuando una de las herramientas más básicas que yo creo que tiene que como ser parte de este entendimiento son WhatsApp. WhatsApp es utilizado desde la persona de la tercera edad hasta las personas en el sector rural. Y es un conector súper clave en términos de interacción con cliente. O sea, yo creo que esa es la primera frontera a atacar. Es como el telegrama hace muchos años, es como el beeper lo fue. O sea, tener el entendimiento en ese punto es primordial. Ya yo creo que el siguiente nivel de usuarios están en Twitter. Twitter es otra gran red social en la cual se mueven muchas personas, en la cual hay mucha opinión y también donde gran parte del análisis de sentimientos y este entendimiento y esta rama particular de análisis de sentimientos se da. Entonces, estos dos son claves en el entendimiento de clientes y pues también, obviamente, vienen otros procesos de marketing y de comunicaciones para poder integrar nuevos clientes en estas plataformas y a partir de ahí generar una conexión y conectar los puntos hacia nuestra compañía y cómo nos comunicamos frente a ellos. Eh, entonces, yo lo veo como por ese lado. Sí, yo pues digamos que puedo compartir lo siguiente, depende, ¿no? Como dice la canción de Jarabe de Palo, todo depende, ¿no? Pero acá hay una cosa importante, depende mucho de mis clientes, ¿no? Y traigo un ejemplo real de experiencia durante pandemia, cuando comienzan a llegar las vacunas, en donde se decide que los primeros en vacunar pues son la gente a partir de los 80 años, yo no me acuerdo, 70 o algo, ¿no? Y el gobierno, para darle agilidad a eso, cree que el mejor canal es un canal digital para organizar esas citas y esas cosas, ¿no es cierto? Entonces me consultaron. Entonces yo les mostré cómo era la apropiación digital en ese segmento, ¿sí? De edad, en ese, ¿sí? Y obviamente era una decisión absolutamente errada. ¿Por qué? Porque precisamente en ese grupo demográfico de adultos mayores, pues la apropiación digital es baja, luego era un canal que no iba a funcionar.
¿sí? Entonces entonces claro, ahí yo tengo que habilitar otros procesos. Entonces sí tengo que tener un call center, tengo que tener unos puestos de información, tengo que hacer unas cosas, ¿sí? Pero sí, si yo soy, qué sé yo, si soy Mountain Dew, ¿sí? O el caso que hay acá en Colombia, si es un festival como Stereo Picnic o como Coachella, pues todos mis clientes son absolutamente digitales. Yo no tengo que preocuparme por poner un call center ni nada, todo lo puedo hacer digital. De hecho en el Stereo Picnic ni siquiera hay efectivo. Sí, o sea, todo se paga con una manilla, la gente se registra, la gente baja, sí. Entonces, depende mucho del cliente, sí. Y obviamente, hoy en día el mundo financiero, donde por ejemplo hay pensionados y todas estas cosas, pues casi que se han volcado a capacitar a sus clientes para que aprendan a usar sus servicios a través de los canales digitales, pero hay un esfuerzo muy grande en capacitación, ¿sí? Hay una pregunta acá que no quiero dejar con respecto a lo de las leyes de privacidad y estas cosas. Pues las empresas, la mayoría de empresas, digamos, cumple con estas cosas de privacidad y de hecho, pues, digamos, el referente es Europa, pero obviamente es muy difícil que hoy en día una persona no esté bien descrita a través de sus comportamientos digitales, ¿sí? Y evidentemente, pues hay orificios, pero yo diría que esos orificios no son responsables de alguna manera las empresas, pues digamos un banco no es muy cuidadosa de su información, un éxito es muy cuidadosa de su información, o sea, la mayoría, pero evidentemente hay orificios y hay gente y de hecho se ha disparado todo lo que es pero también la capacitación y el esfuerzo que se hace y en la medida que cada vez uno aprende más a manejar, pues uno se protege y hay que cuidarlo. Claro, hay temas, dale, Nat. Perdón, no, sigue, porque hay otra pregunta que quiero coger de aquí, de la lista que tenemos. Listo, no, nada, rápido. Yo creo que en temas de protección de datos hay como componentes básicos a cubrir. Y yo creo que es un tema que pues también hace parte de esta transformación digital y cómo ofrecemos tranquilidad a nuestros clientes en términos de que su data va a ser utilizada de manera transparente para X o Y procesos. Esa parte comunicativa es clara, porque le ofrece tranquilidad al cliente en términos de ¿para qué me están tomando mi nombre, mi teléfono y mi correo electrónico? Ah, no, que es únicamente para simplemente enviarte promociones y poderte dar tu mejor servicio. Fantástico. Porque, claro, también existe el temor de que mis datos sean compartidos con otros actores de negocio y yo termine recibiendo mensajes de productos en los cuales ni siquiera me inscribí. Y es ahí cuando tenemos que ser muy cuidadosos. Solo eso quería aportar. Ah, antes de pasar a la siguiente pregunta, le sumo a eso. Yo soy proponente de poder educar y ser lo más transparente posible con lo que uno está haciendo y ahí las herramientas que venimos hablando de fondo final, o sea, las redes sociales, el Twitter, todo funciona muy bien para poder aclarar desde un término hasta la ley, hasta de verdad cuál es el proceso de manejo de datos que uno puede exponer a los clientes para que les quede claro. Em, Simplemente por estar, digamos, bajo el tiempo correcto, me devuelvo una de las preguntas. Eh, Primero nos preguntan que cómo juega un rol la realidad extendida en la transformación digital. Y entonces, pensando en canales, los devuelvo un punto sobre eso. Bueno, la realidad extendida es otro tema que también ha tomado como mucho furor y es cómo yo puedo visualizar un producto sin necesidad de tenerlo. Entonces,
claro, con mi celular, mi smartphone, esta maquinita fantástica que simplemente me conecta con el mundo y con diferentes habilidades tecnológicas, puedo utilizarlo para ver qué tan chévere se vería, qué sé yo, unos nuevos audífonos en mi escritorio, qué tan chévere se vería de pronto un nuevo mouse. Entonces, claro, esa interacción virtual del producto con el cliente y la sensación de poder experimentarlo sin necesidad, sin realmente tenerlo, o sea, como para estar seguro, puede ser también otro propulsor en términos de cómo una compañía se dirige a sus clientes y más que todo este segmento que está súper conectado con temas digitales como lo son las últimas generaciones. Entonces, se convierte como en ese juego, ¿no? Tener la omnicanalidad de poder atender este segmento de clientes tecnológicos, pero también poder tener la capacidad de entender otro segmento que de pronto es un poco más adulto y qué estrategias puedo utilizar con ellos para que puedan experimentar esos productos de primera mano. Yo ahí tal vez lo que tengo que decir es que pues, si hay algo que la tecnología se parece mucho a la naturaleza y es que está en movimiento constante y está en desarrollo, ¿no? Entonces, evidentemente, cada vez va a ser mucho mejor todo lo que sucede en esa realidad extendida, va a ser mucho más fácil de usar, va a ser más cercano, va a estar más presente en una cantidad de empresas entonces va a haber mucha más innovación y va a permanecer en desarrollo, ¿sí? Pero lo cierto es que está funcionando. Unos amigos que tienen una empresa de finca raíz, de una constructora, se les ocurrió antes de pandemia comenzar a hacer esa cosa pero puro como un experimento. Nunca pensaron que fueran a vender apartamentos y casas sin que la gente fuera a conocerlas, es decir, personalmente. Ese esfuerzo que de chiripa o de suerte o de locos, ¿sí? Les permitió vender durante pandemia sin que la gente fuera a conocer el apartamento o la casa, ¿sí? Entonces eso es una realidad y además que se está desarrollando y cada vez va a permitir hacer muchas más cosas de capacitación. Ecopetrol, por ejemplo, permitió, pues hay cosas muy sofisticadas de ingeniería de petróleos y todo eso que requerían que la persona fuera allá. Lograron hacer que todo eso fuera remoto gracias a todas estas tecnologías. Entonces, eso va a seguir evolucionando y va a comenzar a estar presente en muchas más cosas, en cosas de capacitación, en cosas en fin, pero el desarrollo es permanente y va a estar evolucionando. Cerramos las preguntas y después vamos digamos, comentarios finales, pero hay una pregunta que es sobre personas de edad que puedan estar en contra de la transformación digital en una compañía. ¿Cuál es la sugerencia o la táctica para abordarlo? A mí me parece que ahí se vuelve súper clave cómo integramos procesos de bienestar y también como un apoyo psicológico a estas personas porque pues claramente llevan haciendo lo mismo los últimos 10 15 años. Entonces, claro, hay una fricción súper dura en términos de adopción de nuevas herramientas digitales y pues claro, ese acompañamiento de alguna manera psicológico permite que las personas tengan un mindset diferente porque o sea, personalmente creo que es clave trabajar la persona, ¿sí? Porque muchas empresas lo harán de manera un poco más ruda y dirán, bueno, si no te adaptas, pues adelante, ¿sí? Entonces tampoco es la manera. Creo yo que como todo es un proceso de 1, 2, 3, bien como lo dice Carlos, es un proceso que comienza con pequeñas acciones digitales y vamos evolucionando poco a poco en una curva de aprendizaje que le permite a estas personas tomar la confianza de utilizar herramientas digitales.
yo recuerdo algo muy claro cuando era un poquillo más joven, y era que, por ejemplo, mi papá tenía miedo de tocar el computador, de dañarlo. Entonces, no, papá, venga, bien, esto simplemente funciona así, tranquilo. No hay necesidad de estresarnos. Los primeros pasos son, toma el mouse y ve cómo se mueve el cursor. Ahora interactúa con el teclado. O sea, yo creo que es un proceso de acompañamiento muy constante para este tipo de colaboradores que están en las compañías. Sí, yo creo que un proceso de transformación digital o un proceso de transformación simplemente, y casi todo lo que sucede en la empresa es un esfuerzo muy grande en comunicación, ¿no? Lo otro que yo tengo que decir es que la transformación digital no reduce los empleos, todo lo contrario, en el sentido de que produce crecimiento. Lo que pasa es que sí, la gente que no está dispuesta a aprender cosas, que no está dispuesta a cambiar, es gente que seguramente no va a estar en la empresa, eh, 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 porque pues obviamente, pues sí, yo conozco a un ilustrador en una época mucho antes, un ilustrador que trabajaba para Sears en la época en que no, los catálogos se hacían, eran dibujos, y la empresa pues iba a pasar todo su diseño de catálogos a lo digital, ¿no? Mucho antes de toda esta cosa de internet y todas esas cosas. Y la empresa le preguntó a todo su staff, ¿quién está dispuesto a aprender esto? Y él dijo, no, yo no. Él perdió su empleo. Todos los demás que aprendieron quedaron ahí. Las empresas que se transforman requieren de más personal porque crecen, pero ese personal tiene que estar dispuesta a cambiar, tiene que estar dispuesta a abandonar cosas que están ahí totalmente instaladas, pero la empresa no reduce su personal porque crece. Yo creo que le sumaría a eso que hay que, Camilo, cuando das el ejemplo de tu papá, pienso en el mío, simplemente que cualquier cambio de una página o cualquier cambio de una aplicación que para la persona que está trabajando detrás es normal, ¿cierto? Siempre se está optimizando, siempre se está en beta. Para él como usuario es muy frustrante. Entonces yo siempre pienso en cómo moverse desde la frustración a el constante aprendizaje, porque es lo que venía diciendo Carlos, nada está ni quieto, ni hecho, ni finalizado, sino que siempre se está evolucionando. Em, y el manejo de la frustración en ese proceso es muy importante para todo el mundo. Digamos que ese es como el punto que veo por ese lado. Pero bueno, primero le quiero agradecer a todo el mundo por el tiempo y estar con nosotros. Sé que estamos pasados. Cierro con una pregunta base y es, ¿cómo se garantiza la satisfacción del cliente, del equipo que está pasando por la transformación? Em, y digamos, la invitación a ese primer paso. Yo creo que en ese punto es como un juego de victorias tempranas, ¿no? Entonces, ¿cómo impacto a mi cliente de manera inmediata con mis procesos digitales, ¿no? ¿Cómo le entrego valor a esa interacción? Eh, con mis usuarios internos, con mis colaboradores, con colaboradores internos de la compañía, igual, una victoria temprana puede ser cómo transformo la tarea que te tomaba 2 horas en una tarea de 10 minutos, simplemente utilizando herramientas digitales, ¿sí? Cómo automatizo procesos de analítica, cómo de pronto hago más eficiente un proceso de contratación. Entonces, claro, el valor al final está en el tiempo de respuesta que tenemos para cada uno de los actores. Ah, entonces, yo creo que ese puede ser un primer approach. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que
ubicar las expectativas donde deben de estar, ¿no es cierto? Y también creo que me parece que la tecnología lo que abraza es el potencial humano, en el sentido de que deja algunas tareas que son automáticas y que no requieren del potencial humano, de la capacidad creativa de las personas. Y eso hace la empresa mejor, debe hacerla más humana y debe hacerla más cercana y además pues debe permitirle crecer. Y en ese sentido pues tiene sentido el esfuerzo del equipo. Súper de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Creo que con eso finalizamos hoy. A los que no lo hayan visto, vamos a tener publicado en las redes, tanto de Viaciencia como las de IOTA, clips y el contenido total de esta charla. Nos encantaría volverlos a ver en un webinar futuro. Carlos, Camilo, muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos de nuevo por conectarse, por escucharnos, por dejarnos entrar en sus oficinas, casas o donde estén. Gracias. De acuerdo, pues muchas gracias a todos por el tiempo y el espacio. La verdad, una charla súper interesante. Y bueno, aquí estamos utilizando medios digitales para conectarnos, así que nos veremos en una próxima. Muchas gracias.